Buen día, hermanos. Doy gracias a Dios en esta mañana por poder entregar su palabra. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a estar hablando de la supremacía de Cristo. Esta es como una introducción a lo que es el tema de la supremacía de Cristo. Esta epístola a los hebreos no se sabe exactamente quién la escribió. Se cree que la escribió el apóstol Pablo, pero también pueden haber sido personas que estuvieron muy cerca de él. Pero en realidad no podemos asegurar quién escribió esta epístola, pero sí podemos decir que fue escrita para los cristianos judíos para ayudarles a entender la superioridad de Cristo por sobre el judaísmo. A este grupo de creyentes judíos que conocieron los rituales de la ley perfectamente, el sacerdocio antiguo y la historia de los patriarcas, les escribe con el propósito de afirmar su fe en Dios. Muestra una serie de contrastes entre la persona de Cristo y los profetas, Cristo y los ángeles, y les hace notar que Cristo es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Lo que vemos aquí principalmente es las comparaciones, ¿no?, de Cristo con los profetas. Sabemos que los judíos que se convirtieron al cristianismo conocían perfectamente la ley y la practicaban. Y después, una vez convertidos, les era difícil poder comprender la totalidad de lo que significaba aceptar a Cristo en sus vidas. Entonces, este autor les ayuda para que ellos puedan afirmar su fe en Dios. Y él les aclara que Cristo es superior a los profetas. Los profetas son personas que Dios usó para entregar el deseo de Dios o la palabra de Dios a sus hijos en el pueblo de Israel. Y lo hizo de muchas maneras, lo hizo con diferentes personas. Y por ejemplo, también dice que lo hizo a nuestros padres, ¿verdad? A los padres de la fe. Ahora dice que nos ha hablado a través del Hijo, de su Hijo Jesús, con el propósito de esperar la venida de Cristo. La revelación de Dios a través de los profetas. Como yo les dije, muchas veces Dios habló a los hombres a lo largo de la historia por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que Dios habló a los hombres, lo hizo teniendo en cuenta la necesidad de su pueblo en ese tiempo. Por ejemplo, si recordamos en el cruce del Mar Rojo, a Moisés, antes de salir de Egipto de la esclavitud, también Dios habló a Moisés y Moisés a su pueblo, y fue en esos momentos cruciales, podríamos decir, en que el pueblo necesitaba que Dios les hablara. Entonces Dios lo hizo a través de estos profetas. Después en la travesía por el desierto, en la entrada a Canaán, cuando separó las aguas del río Jordán. Y así muchas veces, si nosotros leemos la palabra de Dios, vemos en el Antiguo Testamento de diferentes maneras y cuántas veces Dios ha hablado a su pueblo a través de su profeta. A Abraham no le habló de la misma manera que le habló a Moisés. A Moisés, Abraham se le apareció en sueño, a Moisés
le dio la tabla de la ley y le dijo que no deberían tener un rey terrenal, sino que Dios sería su rey. Después habla de que habló de muchas maneras. A Moisés, Dios habló a los hombres escogidos para transmitir un mensaje de esperanza para su pueblo. Ejemplo, con la tipología. Por ejemplo, podemos leer en Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Del versículo 4 al 9 vamos a leer. Esta es una tipología. Dice la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Recordemos que él le había provisto Dios el maná. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces allí el pueblo va a Moisés a pedirle que saque esas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Moisés se comunicaba directamente con Dios por las necesidades del pueblo. Y Moisés hizo subir una serpiente de bronce porque Jehová le mandó. Dice, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es una tipología de algo que vamos a leer ahora, en San Juan 3:14. San Juan 3:14. San Juan 3:14 y 15, y versículo 15. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés, hace referencia a lo que recién leímos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos cómo Dios ya había hablado a través de su profeta al pueblo sobre Cristo. Esto es una tipología. Nos habla del levantamiento de la serpiente de bronce por Moisés, por orden de Jehová, y que esto es un ejemplo de cómo Jesús usó la tipología también, el cumplimiento de esto, ¿no? Vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Versículo 12. A David, Dios le dijo que vendría un rey de su linaje, un salvador. Y acá dice: y cuando tus días sean cumplidos, esto es Dios haciendo un pacto con David, donde le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Vamos a leer ahora el Salmos 89, versículo 3.
donde hace referencia en Salmos a lo que Dios había hablado en 2 de Samuel a David. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hace referencia a esto. Y después, si leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 29, hace referencia en el Nuevo Testamento lo que ya Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está confirmado lo del linaje del Salvador. También Dios habló también a su pueblo a través de sueños, de visiones, de teofanías, para que el hombre pudiera comprender el alcance del Cristo. Los profetas usaron símbolos, figuras, profecías, por medio de las cuales anunciaron al pueblo la voluntad de Dios. Ellos fueron muy importantes, fueron personas muy importantes delante de Dios, pero lo que acá Hebreos quiere hacer ver es que la importancia de ellos no es más que la importancia de Cristo, sino que Cristo es superior a todos los profetas. También los profetas hablaron de muchas formas literarias, hombres hablaron de formas narrativas, en poesía, como lo podemos ver en salmos, en cánticos, igual, en instrucciones sacerdotales y proféticas. Algunas veces también Dios habló a través de juicios por su mal proceder. Fue llevado el pueblo a cautiverio, como pudimos ver varias veces, por castigos que ellos mismos, esas eran las consecuencias de su desobediencia. Por eso eran castigados por Dios. Pero siempre y en cada situación se les anunció la venida del Mesías como una esperanza perfecta de salvación de parte de Dios para el hombre. Nunca Dios dejó que el pueblo desfalleciera en los castigos que ellos recibían, o castigos que eran consecuencia misma de su comportamiento delante de Dios, ¿no? Vamos a leer en Salmos igual, Salmos capítulo 2, donde hace referencia el reino del ungido de Jehová. Aquí también hace referencia a la gloria del Hijo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo,
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Felices todos los que en Él confían. Aquí también hace referencia a la gloria del Hijo, ¿no? Después, la revelación de cada libro del Antiguo Testamento. En segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Vemos que los profetas hablaban de parte de Dios, no por ellos mismos, no por lo que ellos pensaban, creían o habían aprendido, sino que todo era de acuerdo a lo que Dios quería que ellos dijeran. No solamente eso, sino que dice que esta revelación fue progresiva. Comenzó desde el principio de la creación, no solo por mensajes entregados en forma oral a los profetas, sino también a los mensajeros entregados por el Espíritu Santo, a los mensajes entregados por el Espíritu Santo a los escritores sagrados. Esto hace referencia a las personas que escribieron la Biblia, los santos hombres de Dios que escribieron la palabra. Entonces dice que no solamente fue a los profetas que se le entregó palabra o que fueron guiados por Dios, sino que también los que escribieron esta palabra en la que nosotros nos podemos deleitar. Cada palabra que escribían contenía lo que Dios había decidido en ese momento que hicieran y para la circunstancia que el pueblo de Israel estaba viviendo. La revelación perfecta de Dios por medio del Hijo. Versículos 2 y 3 de Hebreos. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Jesús es la revelación perfecta, dice la palabra de Dios, que es Jesús la revelación perfecta de Dios por medio del Hijo. Y lo podemos ver acá, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es el resplandor de su gloria. Nosotros a través de Cristo, como decía en el estudio anterior, podemos conocer cómo es Dios, porque nosotros le vimos. O sea, podemos ver a través de la palabra que las cualidades que Jesús tenía. Entonces podemos decir que vimos el resplandor de la gloria de Dios a través del Hijo. Si en el pasado habló a los hombres muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por la persona de su Hijo. Todo el Nuevo Testamento, si nosotros podemos leer y seguir una lectura, podemos ver cómo se habla de Cristo, de la persona de Cristo, de su vida, de lo que Él hizo, de lo que Él fue en su vida en la tierra. Pero también podemos ver a través de las epístolas que también se habla sobre lo que Cristo hizo, sobre lo que Cristo fue. Eso lo podemos ver en las epístolas, pero también podemos ver cómo termina esto a través de Apocalipsis. Entonces, esta es una revelación. Nosotros en la palabra de Dios tenemos una revelación completa de lo que Cristo es. Y lo que Dios es a través de Él, ¿no es cierto? El Padre habló del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Esto lo podemos ver en Mateo 17:5.
Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a leer unos versículos antes donde dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés y Elías sabemos que eran personas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí dice el versículo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea que Dios habló allí de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por él. Por lo tanto, el Hijo es superior a todos los escritores del Antiguo Testamento. Porque la revelación está llena de él. O sea, todo lo que se ha hablado está llena de lo que Cristo iba a hacer y lo que Cristo después cumplió. Él cumple todo el Antiguo Testamento y él mismo presentó la palabra final para Dios a los hombres. Podemos ver, como les decía hoy, que ahora que si nosotros podemos dar una lectura o podemos comenzar a recordar todas las cosas que sucedieron con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y todas las cosas que Dios iba marcando a través de su voz audible cuando hablaba a los hombres, que iba marcando lo que el Hijo iba a venir a hacer, ¿no? Que iba a salvarnos del pecado, que iba a dar su vida por nosotros. Todo esto está escrito en la palabra. La palabra de Dios no trae errores. Pueden haber errores en traducciones, pero nunca en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y fue compilada por hombres, pero fue escrita por hombres a través de la inspiración del Espíritu Santo. No es porque ellos creyeron que era conveniente, no. Fue escrita a través del Espíritu Santo de hombres santos que fueron recopilando las cosas que Dios le iba marcando para que ellos escriban. Entonces, no es un simple libro, no es un libro cualquiera, es un libro inspirado por Dios, que nos va detallando toda la vida de Cristo aún antes de que comenzara en la creación. Él ya estaba. Entonces podemos ver que Él es superior a profetas, superior a los ángeles, superior a cualquiera que haya venido antes que Él. En las próximas clases nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar tocando otros puntos de la supremacía de Cristo, como Cristo superior a los ángeles. Doy gracias a Dios en este día por haber podido hablar de Él, y ojalá esto sirva para que nosotros podamos ver en quién nosotros creemos, en quién hemos creído, que no es una persona cualquiera, sino que es el Hijo de Dios, es Dios mismo en nosotros. Damos gracias, Señor, en esta mañana por poder estar delante de tu presencia. Gracias por poder conocer de tu Hijo Jesús. Gracias porque sabemos que Él estaba aún antes de la creación del mundo. Y allí estaba, a tu diestra, Señor, esta hora, sentado a tu diestra, Dios mío, en cumplimiento a toda la palabra que tú has mandado a tus hijos, a tus profetas,
Señor. Aquellos que hablaron a través de ti, aquellos que dirigieron tu pueblo a través de tu voz audible, a través de profetas, Señor, a través de la palabra misma, Señor amado. Gracias por tu palabra, porque nos enseña. Aún nos queda mucho por aprender, Señor, mucho por revelarnos, Señor, a nosotros. Pero de lo poco que sabemos, de lo poco que entendemos, Señor, vemos todo lo que tú has hecho para nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Y te doy gracias, Jesús, por haber obedecido esa palabra para poder salvarnos, para poder dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por ese amor tan grande hacia nuestras vidas. Te ruego que tú bendigas a cada uno que escucha tu palabra. Tú, Señor, te hagas presente en sus vidas, tú puedas nacer en cada corazón en este día, para que podamos comprender que a través de ti podemos tener una salvación tan grande, tan preciosa, una vida, Señor, que podemos vivir tomada de tu mano, que en momentos complicados, Señor, en momentos difíciles, como pasó tu pueblo, tú siempre estabas allí, nunca nos has dejado solos, como no dejaste solo a tu pueblo, siempre le diste una salida, Señor, así tampoco nos dejas a nosotros solos en nuestras circunstancias, sino que siempre estás tú allí, Señor. Muchas gracias. Gracias por este día tan lindo que tú nos regalas, Señor. Te rogamos que tú bendigas a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y hasta el próximo estudio.